Y siguiendo con temas de México, por cierto, siguiendo con temas de México, porque vamos a cambiar de giro, ya no hablaremos de los militares, pero sí hablaremos de los profesores. Aquí hay que decir que el país ya inició la vacunación de maestros y con ello el regreso a clases presenciales. Los estados de Campeche y Nayarit siguieron esos pasos, pero hay que decir que hubo cambio de color en el semáforo epidemiológico estatal y el día de hoy, que se produciría ese regreso a clases, simplemente no ocurrió. Bueno, y aun cuando está avanzando entonces esta vacunación de profesores, la pregunta que queda es si México está listo para volver a las aulas, a los salones de clase, entendiendo sí la urgencia que tenemos los padres, que tenemos los maestros, que tiene el propio estudiante de regresar a aprender. Eso no es menor. Pero la pregunta es si estamos listos y si México está dando las condiciones para ello. Le voy a preguntar a Andreu Comas, él es profesor investigador del Departamento de Microbiología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, Andreu? Pues es que esta es la pregunta del millón. El día de hoy regreso a clases no pasa en Campeche, no pasa en Nayarit, ahí viene el regreso a clases en la Ciudad de México. ¿Está el país o no listo para esto? Hola Gaby, pues muchas gracias, muy buenas tardes. Aquí el problema es que están supeditando el regreso a clases a la vacunación. Y esto es un mal entendimiento del objetivo, de la función y de las capacidades de la vacunación. Si nosotros revisamos los informes, por ejemplo, de UNICEF, México es de los pocos países que no ha regresado a clases durante la pandemia. Y pensar que la vacunación es la única medida para abrir las aulas es algo equivocado. Es una herramienta más que permita un ambiente seguro, pero no es la única ni la principal herramienta. Y actualmente, en esto último que preguntabas, México está ante un panorama de baja transmisión, por lo cual es un momento ideal para iniciar con este esfuerzo de retomar las clases. Ideal, pero además con distanciamiento social, con qué aforo de estudiantes, con salones bien ventilados, cada cuánto hay que desalojarlos, limpiarlos, para que los padres tengan esta garantía de que sus hijos no llevan COVID a la casa, aun cuando hay estas tendencias, por supuesto, que hay que reconocer de baja en contagios. Hay que ver qué ha funcionado en otras partes del mundo y qué ha funcionado también en México en las guarderías y estancias infantiles y preescolares que siguen funcionando. El punto clave de poder abrir un aula, sobre todo hablando desde el preescolar hasta la preparatoria, la universidad, es punto y aparte. Uno es el filtro familiar. ¿Qué quiere decir? Que ningún empleado, maestro ni alumno que tenga síntomas o que alguien en su casa tenga síntomas o haya estado en contacto directo durante la última semana con un positivo o un sospechoso, pueda acudir a clases. Primer filtro. Segundo filtro, no entra nadie con síntomas. Tercer filtro, todo mundo, todo el tiempo usa cubrebocas. Cuarto filtro, aulas bien ventiladas. Y quinta situación, que es aquí donde pueden batallar muchas escuelas públicas y algunas privadas, es disminuir el aforo de los alumnos. Si nosotros seguimos estas estrategias, no va a haber casos, porque la única probabilidad de que entre el virus a una escuela es que sea un caso sin síntomas. Para irle sumando el cubrebocas, la ventilación y el aumento de distancia en los alumnos, no va a haber contagio. Y también sabemos que el 50% de los casos tienen síntomas. Entonces, a lo mejor nuestro alumno podrá no tener síntomas o nuestro maestro, pero alguien en la casa sí. Y además, hoy sabemos que los tapetes sanitarios, el estar nebulizando con sales cuaternarias de amonio o el estar limpiando a cada rato las bancas no tiene impacto. Entonces, si nos centramos en estas 5 estrategias, sin importar ni el semáforo epidemiológico ni el nivel de vacunación, yo puedo abrir de manera segura una escuela. Entonces me estás diciendo que Campeche y Nayarit quizá no debieron cerrar. Pues ni Campeche, ni Nayarit, ni el resto del país. México ha perdido un ciclo completo en educación, mientras que otras partes del mundo han perdido solo 1/3 del ciclo escolar. México debió de haber abierto hace mucho la educación. Inclusive en Europa, en este pico invernal que tuvieron, durante el pico invernal hubo lugares con cuarentena, pero las escuelas
no suspendieron actividades, claro, seguían todas estas reglas. Y si siguen todas estas reglas, yo puedo evitar que lleguen los casos. Y si llega un caso, lo puedo detectar a tiempo y puedo aislarlo. Y a esto también inclusive le puedo sumar la estrategia burbujas. Exacto. Doctor Andreu Comas, investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, miel con limón, después de tantas entrevistas que has dado, me imagino, afectada tu garganta. Gracias por esta perspectiva y esta información tan útil para padres y maestros hoy día. Un gusto y muchas gracias a ustedes. Chao.